Bendiciones mis hermanos, mis hermanas, bueno tenerles acá una vez más, hoy viernes de estudio, aquí con el libro de Hechos, un libro muy interesante, un libro histórico, inicios de la iglesia, este libro todos tenemos que leerlo, ¿no? Sí, estudiarlo y saberlo porque son los principios de la iglesia, ¿no? Cómo la iglesia se fundó, cómo fueron sus inicios en cuanto a organización, en cuanto a predicación, en cuanto a errores también, ¿no? Todas esas cosas ataques, persecución, todas esas cosas que la iglesia ha pasado en todas las épocas, pero cómo ellos lo arreglaron, ¿no? Bien Exacto, interesante, ¿no? cómo ellos lo enfrentaron. Y eso que tú mencionas, ¿no? La escritura no esconde los errores que se han cometido a través de los siglos, porque es una realidad que el ser humano es pecador, es imperfecto. Dios da un mensaje perfecto, pero el que lo escuchó es imperfecto, ¿no? Y ahora este que es imperfecto lo va a comunicar a otros o lo va a poner en práctica. Entonces es muy común que el ser humano comete errores, no somos perfectos. Vamos en camino a la perfección, pero no somos perfectos, ¿no? Entonces, así que el libro de Hechos muestra algunos de los errores también, pero como tú decías, el sistema de gobierno que ellos tuvieron, cómo tuvo que ir evolucionando y cambiando dependiendo de las situaciones y las circunstancias. Hay cierta flexibilidad en la forma de manejo de la iglesia, no en el mensaje, pero sí en la forma de manejo podemos ver la flexibilidad que existe en Hechos, ¿no? Porque son diferentes regiones, diferentes culturas, diferentes situaciones que se están viviendo, diferente política. Entonces, interesante. Vamos a estar aprendiendo todo eso mientras seguimos en este viaje por Hechos, ¿no? Así que, ¿por qué no iniciamos con una oración? Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir creciendo en este conocimiento. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender, Señor, lo que está aquí escrito, revelado, para que lo conozcamos y lo entendamos y lo pongamos por obra. Gracias, Señor, porque asimismo tú nos infundes aliento, nos llenas de fortaleza, Señor, para que seamos obedientes. Padre, por cada uno de mis hermanos que están con un corazón dispuesto, abierto, para que esta palabra penetre en sus corazones y regrese a ti, Señor, con fruto y mucho fruto. Muchas gracias por ellos. Gracias, Señor, por los que verán este video y en un futuro serán parte de esta tu familia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, por las aflicciones de la iglesia, Señor, por las situaciones difíciles que enfrentamos, por las persecuciones, por todas aquellas inquietudes, por todas las dificultades, Señor, por las que atraviesa tu iglesia. Señor, te damos gracias porque podemos ver tu mano, podemos ver tu sabiduría, podemos ver tu promesa, tu fidelidad, Señor, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor, por todas estas cosas que tú nos permites ver y lo que tú haces en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. En el nombre de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén y amén. Ok, entonces capítulo 2 de Hechos y el día de hoy estaremos en el verso 14 en adelante y aquí nos encontramos con la primera predicación de Pedro, ¿no? Recordarán ustedes la semana pasada que veíamos el Espíritu Santo había bajado, se escuchó un ruido como de un viento fuerte, algunos vieron fuego sobre la cabeza de otros y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Algunos se hacen la pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Entienden de que esto es algo que viene de Dios, algo viene del cielo, pues no lo entendemos, alguien que nos explique, ¿no? Y hay otros que dicen, no, estos están borrachos, están tomados. Entonces Pedro les dice, no, esta es la hora tercera, esta es la hora de la oración, este es el momento de la oración, no podemos estar embriagados. Y aquí es donde Pedro se levanta y da su primer discurso. Me llama la atención que Pedro era el hombre impulsivo, era el hombre violento, era el hombre agresivo,
Era el hombre que no entendía a cabalidad los planes de Dios, ¿no? Y yo creo que él es reflejo de todos los apóstoles, ¿no? Pasa que él es el que se deja ver. Pero en realidad todos quizás estarían confundidos con ciertas dudas. Pero llegado el Espíritu Santo en ellos les da poder, como la promesa decía. Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo llegaría sobre ellos y les daría poder, ¿no? Poder para ser testigos. ¿Qué es lo que Pedro va a hacer aquí en este momento? Va a ser testigo. Exacto. Está cumpliéndose lo que Jesucristo prometió, ¿no? Y a la misma vez se le está dando respuesta a aquellas personas que se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto que está pasando, no? Así que vamos a leer entonces del verso 14 hasta el 21. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Exacto, ¿no? Entonces aquí Pedro se levanta y presenta una defensa. La pregunta era, ¿qué es esto que está pasando? Los que recibieron el Espíritu Santo están hablando en otros idiomas. Hay una multitud de gente, diferentes nacionalidades, y le están entendiendo en las lenguas que ellos nacieron. Es el relato que ellos dieron. Eso lo vimos la semana pasada en el estudio. Entonces ahora Pedro se levanta y dice, no están tomados, no están borrachos, y trae a memoria una profecía del profeta Joel, ¿no? Me llama la atención el conocimiento de la palabra de Dios que tiene Pedro. Sí. ¿No? Porque si ustedes recordarán, cuando había que elegir un nuevo apóstol, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Trae a memoria un salmo. Esto se había dicho antes, hay que hacerlo, ¿no? Y yo no sé si siempre fue así. Yo entiendo que los hebreos desde pequeños enseñan a sus niños a que sepan las escrituras. Por lo menos el Pentateuco lo tienen que saber. Como todo buen judío, tiene que estar en la sinagoga cada sábado, y cada sábado se lee algo de la escritura. Entonces, no perdió el tiempo cuando iba a la sinagoga, ¿no? Escuchó. Y después tuvo su curso intensivo por el tiempo que estuvo con el Señor Jesucristo, 3 años. Hay quienes dicen 2 años. Entonces, cómo este tiempo lo aprovechó. Veo, como dice Pablo, que aprovechemos cuando tenemos el tiempo, porque vendrán los días malos, ¿no? Vendrá el tiempo en el que sea necesario poner en práctica la palabra de Dios, así como lo está haciendo Pedro, ¿no? Es bueno aprovechar el tiempo, mis hermanos. Exacto, ¿no? Entonces él trae a memoria acá una profecía de Joel, dando la explicación de qué es lo que está sucediendo. Estas cosas que están sucediendo son cosas que Dios tenía en sus planes, ¿no? O sea que nada sucede si Dios no lo permite, y nada sucede si Dios no lo ha planificado en su sabiduría. Desde el principio sabe todas las cosas que van a pasar, ¿no? Y entonces él da el relato de la profecía. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta frase es muy promovida por Lucas, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos. Sobre toda carne, toda carne. El mensaje es para toda la humanidad. La misericordia es para toda la humanidad, la gracia de Dios es para toda la humanidad. Encontramos eso muy sembrado en el evangelio de Lucas. Lucas es el mismo que escribe Hechos.
y nos deja ver de que lo que vino a hacer es para todos, no es nada más para un grupo específico, solo uno en especial. Y entonces ahora se está cumpliendo parte de todo ese plan, ¿no? Dice que el Espíritu caería sobre toda carne. Y ahí vemos ya que desde antaño está anunciado que no va a haber discriminación ni por clase social, no va a haber discriminación ni por habilidades o capacidades, no va a haber discriminación por raza, no va a haber discriminación por sexo, sino que iba a ser derramado sobre toda carne, ¿no? Y no iba a haber discriminación en cuanto a la edad también, ¿no? Porque a veces tomamos a los niños como ciudadanos de segunda, de tercera clase, y tomamos a los viejos también como ya de segunda clase, como ya pasado de moda, ¿no? Sin embargo, no es la mentalidad de la Biblia, porque al anciano dice Proverbios, ante las canas te inclinarás. Hablando de respeto, porque ahí en los largos días hay sabiduría. Entonces dice Pedro, trayendo a memoria la profecía de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Y la palabra profetizar viene de pregonar. Lo que está dando a entender es de que se va a pregonar algo. ¿Y qué es ese algo que se va a pregonar? Bueno, es la palabra de Dios. Ya lo habían experimentado ellos, porque ellos en ese momento que ha bajado el Espíritu Santo, dijeron de que le entendían lo que ellos decían y ellos hablaban las maravillas de Dios. Entonces ellos ya están viviendo esta profecía, ¿no? Vuestros hijos y vuestras hijas, a través del poder que el Espíritu Santo les va a dar, van a tener la capacidad de pregonar, de anunciar las verdades y las maravillas de Dios. Amén. ¿No? Sí. También dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué nos puedes decir de ese otro nivel de edad? Otro nivel de edad. Como tú decías, los jóvenes muchas veces los discriminamos porque son jóvenes y no les tenemos la paciencia para enseñarles, entonces los ponemos a un lado. Los ancianos, lastimosamente en nuestra sociedad, y yo creo que en varias sociedades los han visto, y duele cuando les llaman decrépitos, como ya no sirves, ya no puedes alcanzar nada, y eso duele. Porque como tú dices, la escritura nos muestra que Dios es un Dios que incluye a todos, que no hace acepción de personas. Y a mí me llena mucho cuando, por ejemplo, leo Éxodo y veo que Moisés, a la edad de 80 años, es usado por Dios para liberar a un pueblo que está en esclavitud, ¿no? Y entonces veo aquí, los ancianos tienen la oportunidad de seguir siendo usados por Dios, soñarán sueños, como tendrán estos ideales de vivir, de alcanzar, y obviamente en el reino de Dios, ¿no? Entendiendo esto que no es algo muy individualista. Y esto de verán visiones, ¿no? Los jóvenes. Entonces, pienso que tienen esta gran esperanza de poder ser usados por Dios. Y así como lo fueron en la antigüedad, ¿no? Pero que a veces lo pasamos por alto. Nuestros jóvenes tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Nuestros ancianos son útiles en nuestra sociedad, son necesarios. Los jóvenes tienen la fortaleza y nuestros ancianos tienen la experiencia, ¿no? Mezclada podemos hacer mucho. Exacto, ¿no? Y esa, me llama la atención el detalle que da la profecía. Dice hijos, hijas, jóvenes, ancianos. Verso 18: de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿no? Y a mi juicio lo que esto muestra es de que todo aquel que es hijo de Dios sirve. Sí. Todo hijo de Dios está funcionando. Todo hijo de Dios está activo, está haciendo algo para la gloria de Dios, para que el reino de los cielos se vaya expandiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen el Espíritu Santo en ese verso 17 y 18 que se nos está anunciando, ¿no? Entonces, si todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo,
todos también fueron dotados con el poder que había dicho Jesucristo en la promesa, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos. Eso quiere decir que todos los hijos de Dios, todos tienen al Espíritu Santo, y si tienen al Espíritu Santo, todos tienen el poder para dar testimonio, ¿no? Sin importar la edad, estatus social, sin importar raza ni nada, ni sexo, ni nada de eso. Y en esos dos pasajes podemos verlo. Así que, mi hermano o mi hermana, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres discípulo, mejor dicho, una palabra más certera para nuestra vida cristiana, si tú eres discípulo, tú tienes al Espíritu de Dios y tú tienes la capacidad de dar testimonio, de dar testimonio a aquel que todavía no conoce del Señor. Así que no hay excusa para que no hables de esta salvación. Verso 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y entonces pasa a otra escena la visión, o al menos la profecía de Joel, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hablando de una salvación universal, es para todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que es salvo es hijo de Dios, y todo aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, y todo aquel que tiene al Espíritu Santo debe ser testigo de esta verdad, ¿no? Amén. Pero en los últimos versos que leímos, 20 y 21 más específico, está hablando del día del Señor. Sí, ¿no? El día del juicio. El día del juicio, ¿no? Sí. Arranca la visión diciendo: esto va a suceder en los postreros días. Vino el Espíritu Santo, ya se vivieron los postreros días, ¿no? Estamos ya en los días finales. Sí. ¿No? Así que los postreros días vino el Espíritu Santo. Eso ya sucedió más de 2000 años atrás, de acuerdo a nuestro calendario, ¿no? Y si lo que prometió Dios a través de Joel se cumplió, entonces esta otra parte de la profecía también se va a cumplir. Sí, sí. ¿No? Entonces Pedro está llamando la atención a eventos divinos y actos de Dios en este su pueblo, ¿no? Así que bueno tener en mente esas cosas. Y entonces Pedro comienza su predicación, ya digamos que dio una introducción, ya llamó la atención, esto es lo que está pasando. ¿Y qué quiere decir para nosotros entonces? La respuesta que algunos necesitan en la multitud, porque se preguntaron qué quiere decir esto. Alguien nos explique, ¿no? Bueno, esto es la profecía cumpliéndose, pero hay más todavía, ¿no? Verso 22 y 24. 22 y 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Exacto, ¿no? Y ahora, no sé si te diste cuenta, su mensaje bien directo. Sí. Bien corto. Bien Preciso, específico, puntual. Dice: varones israelitas, y se ve que le habla a una comunidad. Oíd estas palabras, pongan atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Parte del mensaje de Pedro es: Jesucristo no fue alguien desechado por Dios. No. Fue alguien aprobado por Dios. Entonces da los antecedentes de Jesucristo en su mensaje, ¿no? Y dice: aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces el testimonio de Jesús es lo que llama Pedro a la atención. Recordarán ustedes, porque esto no ha pasado hace años. Recuerden que Jesucristo, la resurrección de Jesucristo resucita, pasa 40 días apareciéndose a los discípulos y apóstoles,
dando evidencia de que realmente había resucitado, sube a las alturas. 10 días después baja el Espíritu Santo. Estamos hablando de 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces no ha pasado mucho tiempo. La gente tiene fresca aquí los milagros. Tiene fresco todavía en la mente las maravillas y las señales que Jesucristo hizo. Entonces es evidente para ellos. Y ahora Pedro está llamando la atención. ¿Recuerdan ustedes las cosas que vieron? Bueno, esas eran evidencias de que Dios estaba con él. Ajá, de que era aprobado. De que era alguien aprobado, o sea, que había pasado el test. Que estaba Dios de acuerdo con lo que él estaba haciendo, en otras palabras, ¿no? Exactamente, entonces vemos ahí Pedro mostrando el testimonio de Jesucristo, quién era Jesucristo, de dónde venía Jesucristo, quién apoyaba a Jesucristo, ¿no? Para que ellos no puedan tener ninguna excusa, ¿no? Y luego les dice, Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ajá, o sea, no están ignorantes de esto. Exactamente. No fue algo escondido, fue algo notorio para todos. Y como tú dices, le llama la atención a la comunidad israelita, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debiéramos predicar cuando le hablamos a alguien? Debemos contarle quién es Jesús. Exacto. ¿No? ¿De quién vino? Lo mandó Dios. Bueno, es el mismo Dios hecho carne. Sí. ¿No? Estuvo entre nosotros. Y podemos hablar de las maravillas que ha hecho Jesucristo. Quizá no necesariamente de las que ha hecho de las que están relatadas en los evangelios. Pero las maravillas que ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son los cambios que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas asombrosas que Dios ha hecho en tu vida? Entonces ahí damos testimonio de Jesucristo. Somos testigos de que Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque mira, yo era de esta forma y ahora mi corazón ha sido transformado, mis actitudes han sido transformadas, mi conducta ha sido transformada, mis vicios han sido quitados. Soy una persona nueva, totalmente diferente. Entonces damos testimonio, ¿no? Pero testimonio, el testimonio no es, yo estaba triste antes, ahora estoy un poco más contento. Eso lo hace un partido de fútbol, eso lo hace ganándote la lotería, eso lo hace comprándote un carro nuevo. Tienen que haber cosas más grandes en tu vida que Cristo realmente ha traído satisfacción y ha traído cambio. Sí. Y eso es clave, mi hermano, porque no vaya a ser de que no seamos varones aprobados por Dios. Exacto. Porque pudiéramos nosotros estar en un club social llamado iglesia, donde realmente no ha habido transformación en nuestra vida. Y Santiago es claro cuando habla de la fe transforma. Sí. Así que si tu fe, mi hermano, no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. Tú y yo tenemos que ser criaturas nuevas, diferentes. Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo y nacer por el Espíritu, ¿no? Entonces, esas verdades, mi hermano, mi hermana, tienen que... debemos estar conscientes de esa realidad, de que debe existir una transformación en nuestro ser. Sí. Debe existir un cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir diciendo: ay, es que, bueno, el Señor está trabajando en mí, Él sabe cuándo me va a quitar esto, Él sabe cuándo... No, el cambio debe suceder. El cambio debe suceder, ¿no? Así que ahí hay testimonio para contar. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Habló de las cosas que Cristo hizo, ¿no? Dice el verso 24, Dios lo levantó, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Quiere decir que resucitó. Dice: por cuanto era imposible que fuese tenido por ella. Hablando de la muerte, fue incapaz de mantener a Jesucristo en esa tumba. Y de ahí nos trae otra sección de la escritura. Sí. Pedro está acompañando su mensaje con la verdad de Dios. Pedro está acompañando su mensaje con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice verso
25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Exacto, ¿no? Entonces trae una porción. David escribió esto. David ni se imaginaba que estaba siendo usado por el Espíritu Santo para hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso sucedió muchas veces en la historia con muchos de los hombres. Con Lucas, ¿no? Posiblemente Lucas nunca se dio cuenta de que estaba siendo movido por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio y para escribir esta sección de Hechos, ¿no? Bueno, en fin, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Este es David hablando de él mismo, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Y aquí David, creyendo que está hablando de sí mismo, ya está hablando del Mesías. Sí. ¿No? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es Pedro, lleno del Espíritu Santo, el que está interpretando este pasaje de Salmos. Correctamente. Exactamente, ¿no? Entonces podemos afirmar de que David, cuando escribió esto, estaba hablando de Jesús. Exacto. Y no lo decimos nosotros, lo dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Fresquecito, lleno del Espíritu Santo, acaba de suceder. Sí. ¿No? Y se levanta y predica, ¿no? Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro ahí sacando ese otro pasaje bíblico para reforzar su mensaje, su predicación. Dice el verso 29, ¿qué dice? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Exacto. Entonces dice Pedro, cuando David escribió esto, David dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que su cuerpo se corrompa, se pudra, se eche a perder, ¿no? Y entonces Pedro dice: miren, hermanos, ustedes saben que David murió, lo enterraron, y dice: y su tumba, su sepulcro, está con nosotros. O sea, está aquí en la tierra, en nuestra área que conocemos, y quizá han ido al sepulcro de David, qué sé yo, ¿no? Lo que está diciendo Pedro es de que, no estaba hablando de él, estaba hablando de alguien más. Exacto. No estaba hablando de él porque él, su cuerpo, sí vio corrupción. Entonces estaba hablando de alguien más. Y en el verso 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, al enviado, para que se sentase en su trono. Interesante, Pedro le dice ahí a David, siendo profeta. Ajá. ¿No? Pudiera ser, bueno, no pudiera ser, fue en muchos personajes de la historia bíblica que hablaron y no supieron que estaban hablando de parte de Dios. Exacto. Vemos la generosidad de Dios para con la humanidad, de usarlos, ¿no? Veo la importancia de nosotros. Podemos ser usados por Dios, pero también podemos ser transformados por Dios, ¿no? Nosotros conocemos los pecados que David hizo, pero, por ejemplo, nosotros vemos a los discípulos que fueron transformados por Dios. No todos, porque hubo un traidor, pero vemos a Pedro hablando con elocuencia, el que era tan agresivo, el que era tan espontáneo para hablar y después tenía que decir lo siento, no lo quise decir así, ¿no? Pero ahora lo vemos transformado con elocuencia, con conocimiento y con poder de lo alto, hablando del Señor Jesucristo, con cordura. Entonces, cómo nosotros debemos buscar no nada más el ser usados por Dios, sino usados y transformados por Dios. Exacto, ¿no? Verso 31, ¿qué dice?
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Exacto, ¿no? Entonces aquí está la profecía que está mencionando Pedro en cuanto a lo que David dijo, ¿no? Viéndolo antes, estaba seguro David de esta verdad. Hablando de la resurrección de Jesucristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, no se corrompió nuestro Señor Jesús. El cuerpo de Cristo no se pudrió en la tumba, sino que salió antes de que eso pudiera suceder. Muy alentador el hecho de saber de que Dios puede usar a aquel que le permita ser usado, ¿no? Lo que tú decías ahorita, ¿no? La esperanza que tú y yo tenemos, mis hermanos, de que Dios nos pueda usar. Cuando abrimos nuestra boca anunciando la verdad de Dios, ten la seguridad de que Dios te está usando, ¿no? Entonces ten la confianza de que Dios te está usando. De que Dios te use no quiere decir de que todas las cosas van a salir bien. No quiere decir de que todos te van a creer cuando tú hables las verdades de Dios. Pero ten por seguro que es Dios usándote. Más, la seguridad viene más fuerte porque tú sabes que tienes al Espíritu de Dios habitando en ti. Pablo dijo que somos templo de su Espíritu, ¿no? Verso 32, ¿qué dice? A este Jesús Dios... Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, entonces la afirmación, la otra parte en el mensaje de Pedro, en la predicación que tiene Pedro, ya dio las evidencias de Jesús, quien era un hombre aprobado, que hizo señales. Después dice, no solo nosotros somos testigos de él, sino que también David habló de él, ¿no? También Joel habló de estos momentos. Entonces hay apoyo en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Pedro, de que hay muchas fuentes de información que apuntan hacia alguien, y este alguien que es el Cristo, ¿no? Y luego viene este evento sobrenatural, verso 31, donde resucita nuestro Señor Jesucristo, y verso 32 lo reafirma: a este Jesús resucitó Dios. Entonces está diciendo, ¿quién es el que levantó a Jesucristo de los muertos? Eso quiere decir que fue aprobado, que fue recibido, que fue aceptado, ¿no? De lo cual todos nosotros, y ahora está hablando de los testigos oculares, gente que vio. Recuerda que Jesucristo se le apareció a los apóstoles, pero también se apareció en una ocasión a más de 500 personas, ¿no? O sea que hay una enorme cantidad de testigos oculares confiables de que este Cristo realmente se levantó de los muertos. Sí. Y el único que tiene el poder y la autoridad de quitar la vida y también de devolver la vida es Dios. Entonces no hay duda alguna de que sea Dios el que levantó de los muertos a Jesucristo. Amén. Porque Él es el único dador de la vida, ¿no? Entonces Pedro está sellando ahí su mensaje. Este Jesús empieza hablando del evento que alborotó a la gente, pero ese es solo un gancho para esta gran verdad. Sí. Mi hermano, no te desvíes en los temas que tú pudieras hablar con aquel incrédulo. A veces pudiéramos empezar hablando de la Biblia y terminar hablando de fútbol. Sí. Pudiéramos empezar hablando de las maravillas de Dios y terminar hablando de política. No, mira a Pedro. Agarra los eventos, pero va directo al punto, va a Jesucristo. Una bonita predicación para que nosotros podamos meditar y ver qué puntos son importantes que nosotros anunciemos de nuestro Salvador, ¿no? Amén. Dice, a este Jesús resucitó de los muertos, y dice, somos nosotros testigos. Y Pedro se incluye entre aquellos que vieron al Cristo resucitado, ¿no? Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exacto. Y dice, así que exaltado por la diestra
de Dios. La diestra de Dios es la derecha. De pronto en el video no se vea como mi derecha, pero esta es mi derecha, ¿ok? Quizá el video haga un cambio ahí, ¿no? La derecha es la justicia. Sí. Es el poder, es la autoridad, pero es la justicia, es lo correcto, ¿no? Entonces, cuando Pedro está hablando de que Dios lo levantó por la diestra, o sea, por su... está hablando de que esto es lo correcto, esto es lo justo, esto es lo que debe suceder, ¿no? Cuando dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, es de que está en el lugar de autoridad, en el lugar de verdad, en el lugar de justicia, ¿no? A eso se refiere la idea de la diestra o la derecha. Entonces Pedro está diciendo de que fue levantado como un acto de justicia, diríamos, de parte de Dios. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Esto es el resultado de todo un plan que trae Dios, de todo un plan de vida que trae Dios. Hay un pasaje que leímos anteriormente en el verso 23. Verso 23. Vamos a regresar solo para reafirmar esta idea. Verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí. ¿No? Ahí está hablando de que este suceso del Cristo crucificado no fue un accidente, no fue algo que se le salió de las manos a Dios, no fue que la humanidad se tomó el control de la situación y le quitó la vida a Cristo. No, esto estaba ya en el conocimiento de Dios desde antes, anticipado conocimiento de Dios. Y también dice ahí, entregado por el determinado consejo. Sí. El consejo es esta especie de reunión a donde se llega a una conclusión. Entonces pudiéramos imaginar de que este es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, haciendo este plan de salvación, diseñándolo, ¿no? Y aquí ahora llevándose a cabo. Sí. Entonces ese es el determinado consejo. Y el conocimiento, Dios sabía de esto desde antes. Nada se le escapó de las manos, aunque para algunos pareciera que se estaba escapando de las manos. Incluso para los apóstoles parecía que se estaba escapando de las manos de Dios, porque usaron la violencia y todas esas cosas. Sin embargo, ahora llenos del Espíritu Santo, ven con otros ojos los sucesos. Exacto. ¿No? Ok. Habíamos leído el 33, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esa expresión de David que está llamando Señor, y de ahí está llamando Señor a otro, está hablando de Cristo a la diestra del Padre. Los dos son Señor. Sí. Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí es interesante lo que usa Pedro, porque ya nos habló de un juicio que viene. Ya nos habló de que resucitó y está a la diestra del Padre. Y ahora está anunciando de que ya que está a la diestra del Padre, el anuncio del Padre fue, siéntate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Exacto. Para este momento ya está claro en el mensaje de que los amigos de Dios o hijos de Dios tienen un lugar especial en las manos de Dios. Amén. Pero los enemigos de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán juicio para condenación. Tendrán juicio y tendrán condenación. Sí. Entonces, escuchando yo me imagino en esa multitud a Pedro, diría yo, bueno, yo no quiero estar entre esos enemigos. Sí. La pregunta es, ¿estaré entre los enemigos de Dios? Me imagino estando ahí. Y entiendo que están hablando el mismo lenguaje, y cuando hablo del mismo lenguaje, ellos también conocen las escrituras. Sabemos de que ellos, todos los que están ahí, aunque no sean judíos,
son prosélitos. Ellos fueron a las a fiestas. Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces ellos conocen, tienen conocimiento de lo que Pedro está hablando. Y ellos se les ha dicho que un día, desde el Antiguo Testamento se viene diciendo el día del Señor, el gran día de Jehová. Entonces ellos saben que hay un día de juicio y ahorita Pedro lo está recordando. Entonces ya cuando el otro lo está escuchando o aquellos lo están escuchando, saben a lo que se refiere, ¿no? Entonces no es como, ¿y de qué nos estás hablando, Pedro? ¿Cuál día de juicio? No, ellos saben que se avecina un día de juicio, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok, entonces, ¿quién es el que está a la diestra del Padre de acuerdo a David? El Señor. Ok, y entonces ahora Pedro dice, ok, vamos a ponerle nombre a este Señor. Bueno, este es Cristo. Amén. ¿Quién fue Él? El que ustedes crucificaron. Entonces hay un señalamiento directo de Pedro. Está diciendo, mis hermanos, si ustedes se tenían la pregunta, ¿estarán ustedes en el bando correcto o qué? Déjenme informarles que ustedes crucificaron al que Dios mandó como Mesías. Exacto. ¿Te puedes imaginar el golpe que pudo haber recibido la multitud? Sí, y es que no es algo ajeno para los judíos recordar que, y nuestro Señor Jesucristo se los recordó muchas veces, ustedes son los que matan a sus profetas, ¿no? El lamento de nuestro Señor hacia Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Entonces, cada vez de que había un enviado del Señor para exhortar al pueblo, para reprender al pueblo, terminaban persiguiéndolo, matándolo, y así fue también con el Señor Jesucristo. Y yo creo, esta es mi idea, porque a veces necesitamos como que se nos diga una vez y otra vez y otra vez hasta que de plano nos entró en la cabeza, ¿no? El Señor Jesucristo estuvo predicando aproximadamente 3 años al aire libre. La gente lo escuchó, le seguían millares de personas, ¿no? Miles de personas le siguieron. En alguna ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces, y han de haber escuchado este reproche que el Señor Jesús trae a los religiosos. Ustedes mataron a sus profetas, bueno, sus antepasados, y ustedes son cómplices de eso, ¿no? Ahora viene Pedro con este mismo mensaje y ustedes mataron a ¿no? Ustedes le crucificaron. Es como ahora nos cayó el 20, ¿no? Como que, híjole, es verdad, el golpe que tú dices que recibieron al escuchar es verdad, ¿no? Porque ellos fueron los que ante Roma le dijeron, crucifícale. No, y Pedro les acaba de decir, ustedes fueron testigos de todo lo que él hizo. Ajá. Las maravillas y los milagros. Sí, ¿no? Ellos estuvieron ahí. Estuvieron en la crucifixión. Ahora están en este evento sobrenatural del Espíritu Santo llegando a estas personas. Se preguntan qué quiere decir esto. Esto viene de Dios, pero no lo entendemos. Pedro les dice, bueno, esto es cumpliéndose lo que Dios dijo, pero entre todas las cosas que Dios dijo también habló de juicio, y todo lo que él dijo se ha cumplido, así que lo que falta por cumplirse, obvio, se va a cumplir. Y ahora les dice, Cristo es clave en el cumplimiento de ese juicio, porque es Él el que va a hacer el juicio. Exacto. Y resulta que al que va a hacer el juicio, ustedes lo mataron. Entonces es como que, ay, qué metida de pata hice. Mancha de mole que no se quita. Y entonces en el verso 37 dice, y al oír esto, se compungieron de corazón. Entonces podemos entender mejor esto que está sucediendo ahora con ellos. Llegó este momento de, ay, Dios mío, ¿cómo pude haber estado tan ciego, tan ignorante? ¿Cómo pude haberme dejado llevar por las multitudes? Eso es clave, mi hermano. Tú tienes en tu cristianismo
Escuchaba un mensaje en estos días y decía, tienes que aprender a estar solo en tu cristianismo. Sí. Y traía a memoria la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Que la multitud decidió rendirse en adoración ante los ídolos. Sin embargo, ellos tres se mantuvieron, no lo vamos a hacer. Exacto. En el cristianismo, mi hermano, tú tienes que aprender a decidir por ti solo y por ti sola en cuanto a la santidad y la obediencia. Ni siquiera esperes que como iglesia, que como congregación, todos estén de acuerdo en un acto de obediencia. No. Tienes que aprender a caminar solo y sola en tu fe. Amén. Rindiéndole cuentas a Dios de tu vida. Exacto. De tu vida. Recuerda que en la mayoría no siempre está la razón. ¿Ok? El camino es angosto, dijo Jesucristo. Ancho es el camino para los que van a la perdición, pero el que va a la vida eterna es un camino angosto, pequeño. No muchos pasan por ahí. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a no dejarnos llevar por la mayoría, por las multitudes. Dejémonos llevar por la verdad de Dios. Este grupo de personas que ahora está escuchando este mensaje se dio cuenta que se dejó llevar por las multitudes, se dejó llevar por los líderes religiosos, se dejó llevar porque era como lo popular, era lo que para todos parecía correcto, era lo que ante el juicio de todos era la verdad. Así que pues vamos a hacerlo, aunque no entendamos a cabalidad, vamos a hacerlo. Y nos fuimos, y se fueron haciendo aquello que la multitud hacía. Quizá la euforia, la emoción, el deseo de pertenecer a algo relevante o marcar la historia de alguna forma, y se dejaron llevar por las multitudes. Eso es lo que sucedió en parte con ellos. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos. Puedo escuchar esas palabras de desánimo, de dolor, de miedo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Hay solución para ellos o no? Sí, porque ya habíamos dicho que todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, invocando el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿No? ¿Quiere decir que si se bautizan sus pecados van a ser perdonados? No. El bautizo es este acto público donde ellos le están diciendo a su sociedad: ahora yo pertenezco a este grupo que se llama, para ese entonces eran los del camino. Los del camino. Ya después les ponen un apodo y son cristianos. El nombre cristiano es un apodo, mi hermano, de burla y de desprecio. Casi todas las iglesias cristianas, si no es que todas, pero en su mayoría, hasta donde sé, los nombres que tienen vienen de apodos de aquellos que le rechazaban, ¿no? Así que también el nombre cristiano era un nombre despectivo, estos que siguen al Cristo, ¿no? Bueno, entonces Pedro les dice: arrepentíos. El arrepentimiento es este cambio de mentalidad. Aceptar lo que hice estaba mal. Lo que hice estaba mal, reconozco que estaba mal, no tengo cómo arreglarlo ahora. Porque cuando uno se arrepiente, uno trata de solucionar el problema, uno trata de solucionar lo que dañó. Si hubo algo que se dañó, uno va a tratar de pagarlo otra vez. Si quebraste algo, lo vas a pagar. Esas son muestras del arrepentimiento, cambio de mentalidad, aceptar de que lo que se hizo estaba mal. Aquí ya no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer con la vida de aquel que nosotros matamos? ¿Qué puede hacer el ser humano para atrasar el tiempo y que la crucifixión no suceda? No podemos hacer nada. Hay algo que sí se puede hacer, mi hermano, es el arrepentimiento. Sí. Un cambio de dirección en tu vida. Alejarte de la vida de pecado, alejarte del mundo y caminar hacia la cruz de Cristo.
las conductas, las mañas, las malas costumbres, todo eso dejarlo atrás y caminar agarrando la santidad de Dios. Amén. Ahí está el arrepentimiento. Y este acto público, que es el primer acto de obediencia, el bautismo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hablando de que ahora son parte ustedes de este movimiento que Jesucristo está iniciando para el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es como un regalo. Entonces está diciendo, y ustedes van a recibir lo mismo que nosotros recibimos hace unos momentos atrás. Recuerda que ellos acaban de recibir al Espíritu Santo y todo ese movimiento sobrenatural es lo que llamó la atención de muchos, y Pedro se levantó a predicar y ahora les está diciendo, esto mismo va a suceder en el corazón de ustedes también. Amén. No, de un momento de creer que no hay salida a un solo paso para una total bendición. Sí. Esa es la vida del creyente. Estábamos en pecados, muertos en nuestros delitos, destituidos de la gloria de Dios, y su gracia intervino y un paso para una vida de bendición, de perdón, de eternidad, de restauración. Ese es el amor de Dios. Amén. Para con la humanidad. Un paso que se llama arrepentimiento. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Todo aquel que esté lejos puede acercarse a través de Jesucristo. Amén. Todo aquel que esté lejos tiene que acercarse a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta de este camino que hemos agarrado, que se llama arrepentimiento y fe. Depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos por la puerta que es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. Y llegamos al Padre. Él es la puerta como del lugar santísimo. Sí. Poder llegar a través de Él a nuestro Dios. Y dice, porque para vosotros es la promesa y es para vuestros hijos. O no hay discriminación. Entonces para todo aquel que quiera encontrar su salvación en el Señor. Aquel que necesite perdón de sus pecados. Aquel que necesite vida eterna. Eso se encuentra nada más en Jesucristo. Verso 40, ¿qué dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ahí está, y Pedro continúa su motivación. Le sigue exhortando, aléjense del pecado, salgan de esta generación que es perversa, hagan cambios en sus vidas, transformen su camino, acérquense a Cristo, arrepiéntanse, agarren esta vida nueva que el Señor está ofreciendo. Y ese es el mensaje para ti, mi hermano, mi hermana, al día de hoy. Si en tu vida hay pecado, en Cristo hay perdón. Pero es necesario el arrepentimiento. Amén. Si tú te arrepientes, dice Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. En Él hay perdón para nuestros pecados, ¿no? Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y da como la respuesta de esta comunidad que estaba escuchando este mensaje. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay un enorme grupo de personas que ahora entraron a esta nueva vida que es cristiana, con nuevos retos. Van a tener que enfrentar persecución, van a tener que aprender a amarse, a perdonarse, van a tener que aprender a sanarse entre ellos, van a tener que aprender a caminar juntos, van a tener que aprender a ser generosos, a compartir, porque esta es una nueva vida ahora en una comunidad donde la cabeza es Jesucristo. Y para todo eso, mi hermano, van a haber roces, van a haber desacuerdos, pero debe mantenerse la unidad y la armonía. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Verso 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Exacto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquello que los 12 apóstoles estaban enseñándoles. Recuerdan que los 12 apóstoles, una de las características era haber estado con Jesucristo desde que había sido bautizado hasta que Jesucristo fue recibido en las nubes en el momento de su resurrección. El apóstol tenía que llenar esa característica. Entonces era una persona que estaba informada de la historia de Jesús, estaba informada de todos los milagros que Cristo había hecho y estaba informado de las enseñanzas que Cristo había dado. Entonces, ahí es donde están perseverando ellos, en todo lo que estos 12 están anunciando, están enseñando, están exhortando, están motivando. En eso se mantenían ellos perseverando, ¿no? Y algo que hacían ellos también era la comunión unos con otros. Tener esto en común. Estamos hablando de relación. Sí. De estar juntos, de armonía, ¿no? Sí. Y otra cosa que ellos hacían era perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión. Quiere decir que hay que echarle ganas para mantenernos en comunión unos con otros, dice ahí. Y también perseveraban en el partimiento del pan, que esto es lo que conocemos como la Santa Cena, sí, ¿no? Este momento que nos recuerda de que somos uno. Cuando comemos el pan, estamos recordando de que somos uno. Somos un solo cuerpo que ha sido despedazado. Tenemos que estar dispuestos al martirio por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el vino que se toma, o el juguito de uva, dependiendo lo que se practique en tu iglesia, simboliza la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces esto era algo en lo que ellos perseveraban, era algo que hacían. Algunas iglesias lo hacen una vez al año, otras iglesias como la nuestra lo hacemos una vez al mes, hay otras que lo hacen cada 8 días. La exhortación es que se haga. Amén. Porque es una reafirmación de la unidad y del sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. O sea, indispensable. Exacto. O sea, estaban unidos en sus oraciones. Era una comunidad que oraba. Una comunidad que oraba. Estaba escuchando un mensaje de... no recuerdo bien. Creo que era John Piper. Posiblemente, no sé si era John Piper o John MacArthur. Pero les hicieron una pregunta y esta es la respuesta. La pregunta es... allá en Apocalipsis se menciona de los... en una de las cartas, la carta de la Odisea, el mensaje es: mejor fueras frío o mejor fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y la pregunta era: ¿cómo sé que soy tibio o que no soy tibio? ¿No? Y la respuesta que daban era: tu vida de oración. Tu vida de oración responde si eres tibio o no. Y fue una respuesta corta. Sí. Pero tomando en cuenta esto en lo que perseveraba esta comunidad. Recuerda que esta iglesia está iniciando y está ahorita llena de energía, llena de amor. Y es así como debe permanecer la iglesia todo el tiempo. No es cuestión de nada más arrancar con ganas y en el camino perder la fuerza. No, Hebreos dice que esa no es la salvación. Hebreos dice que la salvación es arrancar con fuerza, continuar con fuerza y terminar con fuerza. Al que termine la carrera se le dará la corona de la vida, Jesucristo, ¿no? Persevera hasta el fin y vivirás, ¿no? Exacto, no es un asunto de arrancar con ganas y bajar. Ay, es que estoy desanimado. Bueno, mi hermano, mi hermana, anímate en el Señor. Porque ese desánimo te puede apartar de Dios. Exacto. Así que agárrate lo más que puedas del Señor. Amén. Amén. Interesante predicación de Pedro. Bastante interesante. Motivadora, con conocimiento, con solución, con autoridad del Espíritu Santo y con buenos resultados.
Entonces, no necesariamente cuando vayamos a predicar los miles se van a convertir. Ojalá y sí. Dios quisiera que sí. Pero para eso tendríamos que juntar miles para hablarles. que seamos obedientes a la predicación. Pedro es un ejemplo de obediencia a la predicación. No está hablando de sus sentimientos, no está hablando de lo que a él le parece, no está diciendo su opinión. Está siendo usado por Dios al traer la escritura, al pregonar la escritura, al dar este mensaje de que sí hay un juicio que viene, pero que todavía tenemos una oportunidad. Mientras estamos vivos, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse, bautícense y continúen en este avanzar del cristianismo. El Señor Jesucristo diría, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Pedro, lleno del Espíritu? Predica el Evangelio. Sí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi hermano? Ir y hacer discípulos. Amén. Entonces, a Pedro en su primer predicación, 3,000 llegaron. Sí. Tenemos que tomar el ejemplo nosotros. Hay cristianos que nunca han hecho ni un solo discípulo en su vida de fe. Eso deja mucho que desear de su vida cristiana. Exacto. Así que recuerda que el discípulo hace discípulos. Mi hermano, mi hermana. Ok, bueno, esperamos en Dios que el Padre te haya hablado a través de este estudio, que te haya gustado. Dale un like al video, compártelo, pásalo con aquellas personas que tú crees que necesitan escuchar esto que el día de hoy tú aprendiste. Siempre es bueno regresar el video y volverlo a ver, cosas que pasaron por alto. Y bueno, si no te has inscrito, suscríbete al canal, es totalmente gratis la inscripción. Y te van a llegar las notificaciones de que cuando pasamos un video, cuando pasa la predicación o cuando pasamos otro estudio. Así que a las 2 de la tarde los domingos y los miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche. Cierra ahí tus ojos y así nos despedimos con una oración. Padre, te damos gracias porque tu escritura nos recuerda nuestra responsabilidad. Y nos has dado ejemplo a través de Pedro de que llenos del Espíritu Santo podemos predicar con denuedo, podemos predicar con valor. Y siempre habrán vidas, habrán almas que a través del mensaje sus corazones se compungirán y tomarán decisiones de vida. Ayúdanos a nosotros a ser esos mensajeros de vida. Ayúdanos a nosotros a llevar ese mensaje de salvación, de amor. Ayúdanos a llevar ese mensaje de esperanza que los muchos necesitan escuchar. Guarda a cada uno de los que están viéndonos a través de esta pantalla y motívales también, Señor. Pon en sus corazones la necesidad, no solamente un deseo, sino una necesidad de anunciar estas verdades. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pases una noche bendecida. Amén. Bendiciones. Bye.